Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo a este taller virtual teórico práctico para los profesionales de la salud. Contamos con la presencia de la doctora Patricia Portillo Matzal y la doctora Adelaida Bock. La idea hoy es hablar y respondernos por qué y a quién indicar la rehabilitación olfatoria y cómo se realiza y cuándo. Bueno, doctora Portillo, le doy la bienvenida y si quiere puede compartir su pantalla. Bárbaro. Bueno, buenas tardes a todos y a empezar. Esperen que abro primero el PowerPoint y ya se los comparto. Ahí va. Aquí va. Ahora sí. Muy bien. Bueno, entonces un poco hablar de por qué y a quién indicar la rehabilitación olfatoria, que probablemente muchos ya fueron o leyendo, o escuchando, o ya conocen, o ya han hecho. Pero la idea es un poco un repaso y para distintas especialidades, ya que hay distintas causas que pueden beneficiarse con esta rehabilitación. Entonces, un breve repaso de la anatomía para entender un poco después todos los lugares donde va a actuar esto. Entonces, en el techo de la fosa nasal tenemos la mucosa olfatoria, ¿no es cierto? Y esta mucosa olfatoria tiene la neurona receptora olfatoria, la célula de sostén, que es fundamental para su sobrevida, y estas dos muy importantes células que son las células basales, ¿sí? Después, los axones ascienden hacia el bulbo olfatorio, también un lugar muy importante donde hay siempre un recambio y va a haber aumentos o descensos de su tamaño en relación a la función olfatoria, que aquí la vemos en la resonancia, y después todas las estructuras centrales, ¿no es cierto?, desde la corteza olfatoria primaria a la corteza prefrontal, que es de discriminación e identificación, y el hipocampo, que tiene que ver con la memoria olfativa. Ahora, nosotros a lo largo de toda nuestra vida estamos siempre regenerando nuevas neuronas receptoras olfatorias, como algo habitual que se renueva y regenera más o menos cada 2-3 meses, ¿sí? Ahora, en los primeros años de vida, nosotros por el contacto con distintos olores, bueno, ya intraútero, por el contacto con distintos olores, vamos aprendiendo y conociendo más olores y va aumentando nuestra función olfatoria. Ya intraútero, y por eso podemos reconocer a nuestra madre cuando nacemos, pero además fíjense este gráfico muy interesante, hasta los 20 años hay un crecimiento importante de la función olfatoria, que va a estar un poco guiada por todas nuestras distintas experiencias de olores y sabores. Después, entre los 21 y los 40 llega como a su estado pico, ¿sí? Es donde mejor estamos, y después va bajando paulatinamente, y después de los 70 baja significativamente. O sea, por más que nosotros vamos regenerando a lo largo de la vida, en algún momento esa regeneración se va haciendo más lento. Esto que mencionaba del moteado es lo que uno va viendo con el tiempo, por más que les decía que regenera, no todo se regenera, entonces el espacio, la amplitud de la mucosa olfatoria va disminuyendo. Bien. Lo que se vio en trabajos en ratas es que la neurona receptora olfatoria tiene capacidad regenerativa, en principio, totalmente, ¿sí? Completamente, y con conexiones hacia el nivel del bulbo olfatorio en el lapsus de 8 semanas, ¿sí? Comienza a través de formación de aumento de células basales que producen nuevas neuronas, y estas a su vez crece el axón, llega hasta hacer la conexión a nivel del bulbo olfatorio en 8 semanas. En esa experiencia fue total, pero en el ser humano no siempre logra ser total, siempre, y no siempre logra ser bien, por decirlo así, o completamente, pero bueno, también tenemos capacidad regeneradora de nuevas neuronas. Lo otro que se vio es que la exposición a los olores puede modular justamente esta capacidad regenerativa, ¿sí? Aumentando el crecimiento y la expresión de los receptores olfatorios, y además un efecto que vamos a ver ahora a nivel del bulbo y de las cortezas olfatorias. Y lo otro, que el entrenamiento ha mostrado su utilidad.
en mejorar la función olfatoria. ¿Y en quiénes? En principio en las neurosensoriales. Por más que hay algunas que están mucho más estudiadas que otras, en general uno podría decir en las neurosensoriales. Ahora va a depender un poco de cuál fue el efecto de la lesión, pero veamos, la posinfecciosa, por ejemplo, que sería en este momento una muy importante, que es el post-COVID, su efecto principal es a nivel de la mucosa olfatoria, pero se ha visto con más de un virus que también asciende al bulbo olfatorio y a la corteza olfatoria, que inclusive con COVID se cree que posiblemente también se han visto algunos cambios a nivel de el bulbo olfatorio, que podría ser simplemente una reacción inflamatoria o que realmente pudiera ascender el virus. En el TEC, depende qué tipo de golpe es, puede afectar tanto a nivel nasal como a nivel del bulbo, como a nivel de la corteza prefrontal o la corteza temporal. En las presbiosmias, bueno, lo que mostrábamos recién, con los años va bajando la función olfatoria. Esto principalmente porque va disminuyendo la mucosa olfatoria, o sea, la cantidad de mucosa olfatoria que tenemos. Las enfermedades neurodegenerativas también, como el Alzheimer y el Parkinson, que eso va a desarrollar en más detalles la doctora Elaida Bock. Y en las rinitis y rinosinusitis crónicas, por más que un componente importante es la inflamación, siendo crónico con el tiempo también va haciendo que cada vez se regenere menos mucosa olfatoria, porque un trauma tras otro va haciendo que sea cada vez más difícil regenerar y se va reduciendo la mucosa olfatoria. Entonces, ¿de qué se trata esta rehabilitación olfatoria? Exposición diaria a olores, ¿sí? Muy importante decir todos los días y preferentemente 2 veces por día, algunos hasta hablan de 3 veces por día. ¿Y cómo se eligen estos olores? ¿O cómo se comenzó eligiendo estos olores? En base a algo que se llama el prisma de olores, descrito ya hace muchos años, que divide los olores en floral, frutal, aromático, lo que llaman spicy, resinoso, feo, desagradable y quemado. Se decidió no usar el feo y el quemado, sino los otros 4, porque la idea es estimular que uno tenga ganas de hacer los ejercicios y no un rechazo. ¿Y qué podemos usar? Lo más descrito son los aceites, ¿sí? Los aceites aromáticos, porque uno puede regular mucho más la intensidad y además lo puede hacer práctico y sencillo, porque cada uno tiene su frasco. Pero también se podría usar elementos de la casa, que también están descritos, y por ejemplo guardarlo cada uno en un frasco. ¿Por qué? Porque la idea es poder hacerlo todos los días, 2 veces por día, con lo cual lo ideal es tener algo armado, algo ordenado, que no tengas que ir a buscar todos los días algo. Y además tienen que ser los mismos olores o el mismo olor durante un tiempo determinado, o sea que también hacer algo prolijo que vos puedas cumplir, porque además esto es a largo plazo. Aquí yo puse 4 más menos, porque casi todos los trabajos describen 4, o todos en realidad describen 4, pero bueno, uno podría ir manejándolo. Importante que sea breve, ¿sí? O sea que en cada olor estar aproximadamente 10-15 segundos, que son unas 3 inhalaciones, a conciencia, o sea, pensando en lo que es, sabiendo lo que es el olor, porque es un aprendizaje, no es solo una estimulación, sino un aprendizaje. Tenemos que aprender ese olor y tiene que ser un olor de algo específico, por ejemplo, practicar limón, practicar naranja, practicar chocolate, no mezclas, no mezclas. Bien, el primer trabajo que estudió este tema, que eligió estos 4 olores, incluyó pacientes posinfeccioso, post-TEC e idiopático. Algo importante, todos estos pacientes ya habían tenido 18 meses de evolución. Esto es importante en parte porque, bueno, ver cuántos realmente mejoraron tiene en parte relación con eso, más allá del tiempo de los ejercicios. Porque como muchas personas pueden mejorar espontáneamente en ese tiempo, se decidió solo incluirlos después de ese tiempo. Fueron 12 semanas de tratamiento con estos mismos 4 olores todos los días, 2 veces por día, que es la rosa, que es feniletilalcohol, la citronela, el eugenol y el eucaliptus. Y en este caso mejoraron un 28%, que puede parecer poco, pero viendo este grupo de personas y este tiempo, la verdad que no es despreciable. Entonces, hasta ahora lo que podíamos decir es, puede ser útil, porque les fue mejor que a los controles. En el grupo control, que acá me olvidé anotar, solo mejoró un 6%. Bien, este otro trabajo incluyó pacientes post-trauma y post-infecciosos y la realización fue de 16 semanas con los mismos 4 olores. Porque la idea era ver si específicamente en estas 2 causas y por este tiempo podían mejorar. En ambos casos, fíjense
que sí mejoran a las 16 semanas. Ahora, la diferencia es que el post-trauma al comienzo prácticamente no se ve una mejoría y recién pasadas las 8 semanas se comienza a notar algo, mientras que el post-infeccioso ya empieza casi desde las primeras semanas. Y acá podemos ver, esto es con tratamiento y sin tratamiento. En el post-infeccioso, fíjense que el doble mejoró con tratamiento. Lo mismo ocurrió en el post-trauma. ¿Menos mejoría? Sí, porque el post-trauma, dependiendo cómo fue ese golpe, hay muchas personas que pueden no mejorar, porque si es muy grave puede no dejar tejido para poder mejorar. Pero en ambos casos la diferencia entre entrenar o no entrenar era importante. Y este mismo grupo después decidió seguirlo más tiempo con los post-infecciosos. Y decir, bueno, hasta ahora podemos decir que aproximadamente un 68% de los post-infecciosos pueden mejorar después de 16 semanas y un 30% en los post-trauma, pero ¿qué pasa si yo los sigo más tiempo? ¿Y qué pasa si freno? Si freno, ¿vuelven a empeorar? Que en algún momento se pensó que sí, de por sí yo tuve una paciente que sí, o se mantiene lo que ya lograron. Y si sigo practicando, ¿siguen mejorando o quedan más o menos igual? Y lo que se vio, este es el grupo control, y estos son los grupos tratamiento. Entonces, hasta acá todos hicieron tratamiento, y después tenemos este grupo más oscuro que no siguieron haciendo tratamiento, y este grupo que sí siguió haciendo tratamiento. Lo bueno es que el grupo que frenó mantuvo lo que había logrado, y el grupo que siguió haciendo tratamiento siguió mejorando. O sea que si la persona que hizo una rehabilitación mejoró, pero le parece que no es suficiente, puede seguir porque puede seguir mejorando. Fíjense que hasta 56 semanas seguían mejorando. Bien, ahora, ¿qué pasa con la concentración? Porque yo les mencioné que algo muy importante es tratar de ver la intensidad o la concentración de los olores. Entonces, en este trabajo hicieron esa prueba justamente, bajas y altas concentraciones. Y lo que vieron es que mejoraron mucho más el grupo de alta concentración, que son estos dos, que el grupo de baja concentración. Y un dato importante, las hiposmias de menor de 12 meses de evolución mejoraron más. O sea, es importante tratar de llegar a tiempo. De por sí, la mejoría espontánea es mayor cuanto menos tiempo pasó. Más tiempo pasa, menos mejoría suele haber. Con lo cual, también en la rehabilitación es importante llegar a tiempo, cuando todavía ese tejido, ese sistema tiene posibilidades de mejorar. Aunque también hay pacientes que han sorprendido y siguen mejorando años después. Bien, y por otro lado, la pregunta fue, ¿usamos siempre los mismos 4 olores? ¿Qué pasa si yo voy cambiando los olores? ¿Sí? O sea, doy un grupo de 4 durante 12 semanas y después doy otro grupo de 4 durante otras 12 semanas y así sucesivamente. ¿Y qué vieron? Este es el grupo control en verde, que tiene una mejoría muy leve, y el rojo y el azul son los dos grupos de tratamiento. El rojo hizo siempre el mismo tratamiento con los mismos 4 olores. Y el azul fueron modificando los olores cada 12 semanas. Y mejoraron más todavía. ¿Sí? Y esto un poco ¿por qué? En realidad, una de las cosas que se vio es que uno mejora más lo que practica, más allá de mejorar en general, ¿sí? Pero lo que uno practica lo mejora más, porque como dijimos, estamos aprendiendo, estamos estimulando y estamos aprendiendo con esos olores. O sea que hasta ahora podemos decir que es importante la intensidad, que es importante el tiempo, y que es útil cambiar los olores. Siempre hablando por un tiempo determinado, no un olor cada día distinto. Y esto es una experiencia muy interesante, por más que breve, o sea, con pocos pacientes, en realidad no breve, con pocos pacientes, donde se habla más bien de lo que sería la estimulación multisensorial, o sea, aprovechar todo, aprovechar el tacto, las texturas, el gusto, el olfato ortonasal, o sea, por adelante, y retronasal, en la mejoría de pacientes. Fueron solo 7 pacientes, 5 con anosmia y 2 con hiposmia moderada, 4 por posinfeccioso, un post-TEC y 2 idiopáticos. Y lo que hacían era, además de la estimulación multisensorial como algo, digamos, un poco distinto, eran sesiones presenciales semanales, acompañados o guiados más bien por una fonoaudióloga, donde el ejercicio se hacía acompañado una vez por semana, más allá de la tarea que le daban en su hogar para realizar, ¿sí? Que esto es algo que en general en ningún trabajo está descrito así, sino que los pacientes siempre lo hacen solos en su casa. Y acá trabajaban cuatro tareas principales. Una es detectar
¿sí? Ayudar al paciente a detectar que está percibiendo algo, alguna sensación, tanto por vía ortonasal como por vía retronasal, que lo que hacían era la bocanada y exhalar. Después ir viendo la discriminación, dos cosas distintas, ir viendo si notan la diferencia entre uno y otro. Después la caracterización, empezar a sentir las características de texturas, de sensaciones, para ir logrando de a poco también el olor, ir conociendo, digamos, este olor. Y finalmente llegar a la identificación, que después sí tratar de hacerlo con los ojos cerrados una vez que habían aprendido. Y lo que usaron en este caso fueron elementos de la casa, que dividieron también en 4 grupos: los químicos, los frutales, los alimentos y los aromas alertantes, que dentro de los químicos usaban cosas como acetón, esmalte y alcohol. Y acá algo muy importante a tener en cuenta: por más que es importante que algo sea fuerte, hay que tener cuidado que no sea irritante, que no moleste, ¿sí? Que no nos juegue en contra. Entonces, tener mucho cuidado con qué productos uno utiliza, a qué intensidad. Por otro lado, los frutales, que usan limón, naranja, mandarina, que realmente sí son de los más fáciles y aromáticos para usar. Alimentos como café, cebolla, ajo, vainilla, y aromas como un papel quemado, un fósforo. Yo acá creo que también tendría un poco de cuidado porque, bueno, pueden ocurrir accidentes, pero ellos tuvieron una muy buena experiencia con esto. Uy, me animé un poco mal. Y acá lo que vieron como resultado es que 5 pacientes mejoraron. ¿Qué significó esto? De los anósmicos, de los 5 anósmicos, 3 pasaron de anosmia a una hiposmia severa, y de los hipósmicos pasaron de una hiposmia moderada a leve. Y fueron por lo menos 4 meses. Es una mejoría, probablemente necesitarían seguir trabajando para tener más mejoría, pero es una mejoría y algo a tener en cuenta. Algo a tener en cuenta especialmente por un tema de recursos, de a qué tiene acceso el paciente, y también a que por ahí es bueno, útil practicar con los elementos que tienen en su propia casa, que conocen y que ellos mismos quieren recuperar. Bien. ¿Y dónde? ¿Dónde es la respuesta? Yo les mencioné antes varios de los lugares donde podía ser la respuesta, pero acá algunos trabajos que fueron viendo justamente dónde es la respuesta. Es un trabajo en ratas que les hicieron 15 días de rehabilitación olfatoria, justamente con los primeros 4 olores de Hummel. Y lo que vieron a los 15 días, fíjense esta tabla de acá, son las células basales, tanto las horizontales como las globosas. Y esta en el gris es pretratamiento y el verde es posttratamiento. Fíjense cómo aumentaron el número de células basales, que son las que necesitamos para formar nuevas neuronas. Muy interesante. En este caso es ver la respuesta a nivel cerebral. Esto fue un trabajo en post-trauma, pacientes con hiposmia y anosmia, y lo que vieron a evaluar los primeros fue que en los anósmicos lo que más se notó fue la mejoría de intensidad de percepción y de placer, pero en los hipósmicos fue mejor la capacidad de identificar. ¿Y esto por qué? En los anósmicos lo que hubo es una gran respuesta, esto visto por resonancia funcional, una gran respuesta en el giro frontal superior derecho, que está relacionado con lo que es detectar, ¿sí? O sea, umbral, darte cuenta que está ahí el olor. En cambio, en los hipósmicos, ¿sí? Hubo más respuesta en la parte que tiene que ver con las funciones semánticas, ¿sí? El área de Broca, el giro frontal superior izquierdo, el giro angular izquierdo. Y en ello justamente hubo una mejoría de la identificación. O sea que parecería que dependiendo en qué grado estás, qué es lo primero que responde. Y acá también un trabajo de resonancia funcional en anósmicos, solo en anósmicos posinfecciosos, pre y post tratamiento, a ver qué ocurría. Y aumentó la conectividad cerebral, ¿sí? O sea que toda la parte también somatosensorial y somatosensitiva mejora. Y esto es muy importante porque en los anósmicos, que es muy difícil elegir a veces qué usar, podemos aprovechar el trigémino, ¿sí? Por eso lo mentolado, la menta y otras sustancias más intensas. Entonces, ¿qué efectos puede producir la rehabilitación? Aumento de la respuesta a la mucosa olfatoria, aumento en el volumen del bulbo olfatorio, aumento del volumen de las estructuras cerebrales, de la respuesta a las estructuras cerebrales, y también aumento de la conectividad cerebral. Ahora, ¿mejoran todos? No, como vieron, no.
En el caso del postinfeccioso, se vio en algunos trabajos que biopsiaron a pacientes que habían tenido pérdida por infecciones, como sería en este caso el COVID, y lo que se vio es que los que mejoraban tenían parte de la mucosa olfatoria todavía indemne, o por lo menos relativamente organizada, aunque fuera muy reducida. Los que tuvieron totalmente destruida la mucosa olfatoria, o sea, donde no quedó ninguna de las células basales o neuronas o de sostén, esos no mejoraban, ¿sí? Es porque necesitas tener alguna base para poder regenerar. Recuerden que vimos que regenera desde las células basales. Si no te queda nada de la estructura, no podés regenerar. Así que eso en cuanto a, por ejemplo, las lesiones de la mucosa nasal. Y en cuanto al TEC, bueno, si a nivel central también la lesión es muy importante, no mejoraría. Y un pequeño paréntesis o apartado sobre la parosmia, que es algo que probablemente muchos de ustedes están viendo ahora. La parosmia sería la distorsión de la percepción de olores, o sea, ante la presencia de un olor uno lo siente distinto, raro, lamentablemente en general feo. Distintas intensidades de feo, depende de la persona o el producto, pero en general feo. Y se puede dar en un postrauma, está descrito también en la sinusitis crónica, pero en el tema del momento, el posinfeccioso también es muy frecuente. Y en general se da en el proceso de recuperación. Está descrito que pueda ser también resultado de una involución parcial, pero lo más frecuente es que sea parte de la recuperación parcial. ¿Y esto por qué? Puede ser por distintas causas o más bien por causas en distintos niveles. Uno es a nivel periférico de la neurona. Cada olor que nosotros sentimos es resultado de la estimulación de varios receptores o de un grupo específico de receptores. Por ejemplo, el chocolate tiene un grupo de receptores, el café tiene otro grupo de receptores, la naranja otro. Si yo no tengo todos los receptores funcionando, todos los receptores presentes, el estímulo con ese chocolate o esa naranja va a estar distinto, por ejemplo. Yo acá tengo todos los que serían para chocolate, pero resulta que solo 3 funcionan. O acá tengo todos los receptores que son para café, pero resulta que solo 2 funcionan. O solo 2 funcionan adecuadamente. La otra puede ser una falla en la proyección, en el proceso de proyección hacia el bulbo olfatorio. Recuerden que cuando se forma la nueva neurona, tiene que además hacer todo el proceso de llegar hasta el bulbo olfatorio y hacer una conexión adecuada en el lugar adecuado. Una teoría es que no se une en el lugar adecuado. Y lo otro también se sospecha de una disfunción a nivel del bulbo olfatorio mismo, que tiene una función inhibitoria, reguladora, que puede no estar funcionando bien. Y esto se sospecha porque en general los bulbos olfatorios de las personas con parosmia son más chicos que los bulbos olfatorios de los que no tienen parosmia y tienen ese mismo nivel de olfato. Ahora, ¿qué haríamos en estos? También rehabilitación olfatoria. Un detalle a tener en cuenta en la parosmia es tener cuidado con qué olores elegimos, porque la idea es que no sea un olor que produzca mucho rechazo. Normalmente hay ciertas cosas que le producen más rechazo que otras, y tratar de elegir algo que no le produzca mucha molestia. Entonces, repasando, y ahora la doctora les va a hablar en mucho más detalle de la rehabilitación con los aceites, cómo se puede hacer, cuál se puede usar y cuáles sus ventajas. Pero un pequeño repaso de lo que hablamos hasta ahora. Es importante que sea todos los días. Es importante que preparar algo en general, principalmente para que uno lo cumpla, porque más simple o más organizado está el tratamiento, más posibilidades de cumplir. Y estos tratamientos son 4 a 6 meses por lo menos. ¿Sí? Es importante la intensidad también. Y acá un ejemplo de, por ejemplo, si uno no fuera a usar los aceites, que ahora les va a explicar en más detalle la doctora, algunos detalles que uno podría usar y cómo uno puede usar los frasquitos, ¿sí? Que ahí están justo los que creo que son los de DAI, por ejemplo esto. Y si no, muchas veces es más cómodo usar frasquitos más chicos y en algunos casos, si no, se puede oler directamente de lo que uno compra, pero es bueno preparárselo y muy importante poner el nombre para que uno sepa lo que es. Bueno, creo que sí, ya he terminado. Así que muchas gracias, les paso a la doctora y después hacia el final vamos a tener tiempo para las preguntas. Y tengo que parar de share para que... Acá.
Ahí va. Bueno. Ahí estoy, ahí desconecté el micrófono. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Patricia. Voy a compartir mi pantalla. A ver. Okay. Les cuento un poco, la doctora Laida Bock es otorrinolaringóloga de Paraguay, es especialista también en olfato y gusto y viene en los últimos años trabajando muchísimo en este tema, casi exclusivamente en este tema. Y la idea de hoy es que desarrolle un poquito más la rehabilitación olfatoria en las enfermedades neurosensoriales, además de contarnos un poco más sobre la rehabilitación olfatoria con los aceites. Bienvenida, Laida. Dale. Muchísimas gracias. Bueno, así como les dijo la doctora Portillo, yo soy de Paraguay. Vengo trabajando con esto del olfato desde el 2016, también con Patricia, así que estoy muy contenta, muy agradecida por poder compartir con ustedes un poquito de experiencia. Bueno, el entrenamiento olfatorio empezó ya el profesor Thomas Hummel a describirlo desde el 2009, o sea, es algo que no es nuevo, ya lleva mucho tiempo de investigación y mucho tiempo de trabajo, y cada vez se están viendo mayores utilidades. En un tiempo incluso fue de no tener ninguna respuesta, ningún tratamiento que ofrecerle a los pacientes. Fue muy revolucionario poder empezar a darle algo y que tengamos realmente una respuesta para estos pacientes que no teníamos ninguna respuesta, ¿verdad? Anterior a estos trabajos se esperaba a que recupere espontáneamente, y con esto se vio que podíamos hacer algo más para esa recuperación. Entonces, desde el 2009 hay varias evidencias, por lo que en el 2014 se publica este trabajo, ¿verdad? Que es un control, o sea, un estudio controlado y randomizado, multicéntrico, donde se habla principalmente a nivel de las postinfecciosas, ¿verdad? Las pérdidas de olfato postinfecciosas. Y así como les dijo la doctora Patricia, se tiene en cuenta para el entrenamiento olfatorio esto que es la pirámide que había descrito Henning ya en 1916, o sea, muchísimo tiempo atrás, donde se agrupan en familias olfatorias, ¿sí? Y lo que se buscó son aromas que puedan unirnos estas familias y puedan representar lo suficiente, por lo menos 2 familias olfatorias, como para poder rehabilitarlas. Nosotros sabemos que no hay prácticamente ningún aroma que sea 100% uno solo, ¿sí? O sea, la mayoría, a excepción creo que de la rosa y no recuerdo si otro más, la mayoría de las esencias que nosotros, o sea, de los aromas que percibimos, son una mezcla, realmente. Así el café tiene como 70 aromas, el vino, dependiendo de la cepa, tiene unos tantos, ¿verdad? Entonces se buscó aromas que puedan unirnos a esas familias, y se encontró, por ejemplo, que el clavo de olor nos unía a las familias florales y las resinas, pero las aromáticas, ¿verdad? La rosa estaba entre florales y frutales, el limón un poquito de la parte frutal y las resinosas, y el eucalipto entre las resinosas y las aromáticas. Entonces, al unir estos vértices, se pudo sacar estas 4 esencias que son las que se utilizan en la evaluación, o sea, en el entrenamiento olfatorio inicial. Y desde este punto de vista se fueron eligiendo otras esencias para los siguientes pasos del entrenamiento. Así como ya le dijo la doctora Patricia, tanto lo quemado como lo pútrido no se estimula, ¿verdad? Porque se busca que sea algo que el paciente realmente necesite adherencia, y por otro lado son estas capacidades de alerta las que no se pierden prácticamente en los trastornos olfatorios, sino las otras esencias principalmente. Entonces, con eso existe este kit de entrenamiento olfatorio inicial basado, esto es de Dresden, de la ciudad de Dresden, en Alemania. Esto está basado en las investigaciones del profesor Thomas Hummel. Cada uno de estos frasquitos son aceites esenciales que tienen aproximadamente 1.5 ml, ¿sí?
Y el paciente lo que hace es básicamente lo que describió la doctora Patricia, oler esto, ¿verdad? Desde los frasquitos, estos frasquitos duran 3 meses para evitar infección y todo lo demás que uno puede tener al estar oliendo, contaminando con algún germen de la vía respiratoria. Luego de 3 meses existe otros 2 kits más que cambian básicamente a menta, naranja, jazmín y no recuerdo qué era el otro, creo que era tomillo, y van cambiando las esencias como para poder potenciar ese entrenamiento, así como les había dicho la doctora Patricia, que cuando vamos, después de un periodo de tiempo, ya hay un aprendizaje, se puede agregar otros aromas todavía siempre de manera pura para que pueda potenciar ese aprendizaje, ese entrenamiento, ¿sí? Perdona, Adelaida. Perdona, Perdón, Adelaida. Estás sí. mostrando un PowerPoint porque no lo estamos viendo. Oh, perdón, Yo pensé sí. que estabas haciendo la introducción, pero me hicieron notar que deberíamos... No, perdón. Ahí sí, ahí sí. Bueno, Ahora sí, ahora sí. ok, perdón. Voy a acá Ya nuevamente. tenemos tiempo, así que podés hacer Ok, como... perfecto. Ahí sí, perdón, no me di cuenta. Bueno, ok, voy a disminuir ahí. Bueno, este es el trabajo, les decía, de randomizado del profesor, o sea, multicéntrico, que está en el Laryngoscope, se publicó en el 2014, ¿verdad? En donde hablaba justamente de los beneficios del entrenamiento olfatorio ya en varios centros europeos, ¿sí? Y esta es la pirámide que estábamos hablando, ¿verdad? De Henning, donde, como les dije, las distintas familias olfatorias, y que se buscó unos aromas que puedan unirnos estos vértices de familias olfatorias, donde el clavo de olor nos podría unir las familias entre florales y las aromáticas, la rosa entre las florales y las frutales, entre frutales y resinosas el limón o la naranja, ¿sí? Y entre las resinosas y las aromáticas está el eucalipto. Entonces, con base a esta agrupación de aromas es que se tomaron estos aromas para el entrenamiento inicial, que es el principal entrenamiento que describe el profesor Hummel y con el que todos empezamos, básicamente, ¿sí? Y luego, bueno, acá está el tema del kit que le estaba diciendo. Estos son los aceites esenciales que se utilizan en Dresden. Esto es el kit inicial, donde tenemos, bueno, clavo de olor, rosa, limón o citronela, ¿sí? Y eucalipto. En el siguiente tenemos, que no está acá la foto, le tenemos a la menta, tenemos tomillo, tenemos lavanda o jazmín, ¿sí? Y naranja en vez de limón. O sea que eso van siempre jugando un poquito en la misma línea y se van potenciando con los distintos aromas el entrenamiento. Pero esto es súper importante. Uno, la concentración aromática, y lo otro que es importante es que tiene que ser un buen tiempo. O sea, yo no puedo usar un día un grupo, otro día otro, o utilizar mezclas. Siempre tienen que ser aromas puros, un entrenamiento de por lo menos 3 meses, y ahí podemos cambiar o agregar otros aromas, ¿verdad? Aunque también ahora está descrito hasta 8 aromas en 3 meses, ¿verdad? Pero esto sería en lo inicial y lo que está dando mayores resultados. ¿Qué es esto? Estos son frasquitos de vidrio, parecidos a lo que mostró Patricia, y lo que hay adentro son algodones. ¿Ok? ¿Qué es lo que me pasó a mí? Esto fue algo que me enseñó el profesor Thomas, porque lo que me pasó a mí es que yo no conseguía las esencias en un grado pequeño, sino conseguía unas esencias de 10 ml o más, ¿verdad? Y si se contamina el frasco y en 3 meses yo puedo tener contaminado el frasco, entonces, ¿qué hago? Entonces, la sugerencia fue tener siempre frascos de vidrio limpios, que no se hayan utilizado con otra cosa, que no tengan aromas residuales. Por ejemplo, un frasco de café le queda un aroma residual del café. Un frasco que se utilizó para algún tipo de condimento o algo, queda ese aroma residual. Entonces tienen que ser frascos limpios,
que no se hayan utilizado antes, preferentemente de vidrio siempre, porque el plástico tiene un aroma particular, ¿verdad? Y eso de repente puede confundir, sobre todo con un paciente que tiene una parosmia, que ya tiene una alteración en la percepción. Si le agregas algo más, le va a confundir más, ¿verdad? Entonces es importante que sea de vidrio. Estos algodones son interesantes porque ¿qué es lo que se hace? Si se tiene unas esencias de muchos ml, lo que haces es colocar una gotita en este frasco, por ejemplo, este es el eucalipto, entonces tenés una gotita de eucalipto, una gotita de citronela, una de rosa, una de clavo, ¿sí? Y el paciente lo que hace es oler esto, que siempre tiene una tapa rosca, por lo tanto impide la fuga aromática, ¿verdad? Entonces el paciente hace su entrenamiento, cada aroma siempre durante 10 segundos, esperando entre un frasco y otro por lo menos 30 segundos para que esos receptores no se saturen, puedan estar un poquito liberados y volver a trabajar, no se sature todo el estímulo. Entonces, y también esto, si de repente, bueno, ahora no podemos viajar mucho, pero tenemos que tener en cuenta que esto era antes de la pandemia, entonces de repente el paciente iba, no sé, un fin de semana a algún lado y se llevaba estos frasquitos y no pasaba nada si se caían, se rompían o se perdían porque tenían los aceites en su casa como para poder rehacer el kit. Entonces esto fue una salida muy interesante para los pacientes también, ¿sí? Aún así, algunos pacientes, el tema de estar renovando esto cada una semana o un ml cada 2 semanas y no mezclar, porque yo les recomendaba que utilicen jeringas de insulina, 4 jeringas, uno para cada aroma. Entonces, un ml, mojar el algodón, un ml cada cierto tiempo, cada 1 o 2 semanas, para mantener la concentración del aroma, ¿verdad? Y eso igual resultaba un poquito, para algunos, un poquito engorroso, que se olvidaban o algo por el estilo. Y entre buscar aceites esenciales acá en Paraguay, logré por fin encontrar una buena calidad de aceites. Y lo que hicimos, hablando con la empresa que los importa acá a Paraguay, es tener frascos de 1 ml. Ya que estos tienen 1.5, conseguimos estos frasquitos de 1 ml cada uno, y entonces son cómodos. Esto viene en un packaging que es de como una cajita de metal, sí, una cajita de metal donde se pueden guardar tranquilamente en la cartera, en el bolsillo, entonces son fáciles de transportar y siguen manteniendo esa intensidad, porque estos sí tienen aceites esenciales. Lo interesante del aceite esencial es que 1 ml de naranja es como que vos tengas la planta de naranja entera en 1 ml. Ahí está la gran diferencia que puede ocurrir cuando nosotros utilizamos un aroma casero, ¿sí? Una cáscara de naranja, que dependiendo del momento, esa cáscara, si es en temporada, puede tener más concentración aromática. Si está fuera de temporada y es importada, no siempre tiene la misma concentración porque sabemos que se arrancan verdes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces acá te aseguras que el paciente siempre tenga un aroma puro, bien concentrado, que eso es súper importante para el estímulo. Esto yo lo estoy utilizando desde diciembre y la verdad es que me está dando resultados interesantes. Lo otro también me da un buen resultado, pero acá es como que el paciente se concentra mejor, como que le gusta más, le llama más la atención también, ¿verdad? Entonces, y le es más fácil de transportar, entonces está como más conforme y me está dando un resultado interesante. Entonces, esto es lo que lanzamos hace poco en Paraguay como kit de entrenamiento olfatorio inicial. Para el kit de entrenamiento olfatorio parte 2, utilizo lo de la naranja y el limón. Voy variando porque hay pacientes, sobre todo los post-COVID, que algunos me dicen no puedo oler naranja, otros me dicen me molesta el limón. Entonces como que trato de jugar un poquito de acuerdo a lo que el paciente percibe y a lo que es la parosmia, que es lo que se presenta mucho, ¿verdad? Con el eucalipto me pasa poco, pero hay algunos que les es muy fuerte, entonces toleran mejor la menta, y les cambio por menta, ¿verdad? O también se puede utilizar tomillo, que tiene un olor un poquito mentolado, entonces eso también a algunos les es un poquito más agradable, dependiendo
de qué tan molesta sea la parosmia que tiene, ¿sí? Con clavo de olor no tengo ningún inconveniente, con lavanda tampoco. Y otra cosa que es interesante del entrenamiento olfatorio es lo que dijo Patricia, que uno tiene que pensar en lo que está oliendo. No es solamente oler, sino que hacer todo el trabajo neurocognitivo. Uno tiene que pensar, por ejemplo, esto es una naranja. Yo recuerdo que no era tan similar, pero yo me acuerdo que esto es una naranja, y tratar de recordar cómo era lo que tenía de aroma antes en su memoria, tratar de recordar incluso alguna cuestión, alguna cuestión emotiva, ¿verdad? Por ejemplo, hay unos parques acá en Asunción donde mucha gente va a hacer actividad al aire libre, y hay unos caminos que están llenos de eucalipto. Entonces le digo, bueno, cuando vas a tal parque, viste que en tal parte está el eucalipto, y es como que nos relaja. Ah, sí, bueno, entonces acordate de eso cuando olés el eucalipto, ¿sí? O, por ejemplo, el clavo de olor, por decir algo, para mí es el dulce de mamón de mi madre, que hace mi madre, ¿verdad? Que le pone clavo de olor, y una riquísima, una cosa que es muy rico, ¿verdad? O a los odontólogos le digo, bueno, la pasta que utilizan los odontólogos tiene olor a clavo de olor, y como que, ah, sí, me gusta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué eso? Porque está visto que nosotros no solamente tenemos una cuestión de memoria cognitiva, sino también a nivel molecular, y todo eso facilita que uno tenga unas conductas, ¿verdad? De acuerdo con el aroma que es percibido. Genera una emoción, y eso empuja a una conducta, ya sea favorable o desfavorable, de huida, dependiendo de qué tan agradable o no sea el olor que está percibiendo, ¿verdad? La memoria olfativa es algo que se estimula fácilmente. Con una exposición uno puede recordar un olor, sí, sobre todo si fue emotivamente importante y dura durante mucho tiempo, aunque no podamos precisar exactamente qué es, pero el recuerdo persiste. Entonces, eso también se dio que a nivel molecular, incluso con una cuestión de que las neuronas como que guardan esa memoria al fabricar proteínas a largo plazo, ¿verdad? E incluso está afectado por la parte cultural y la parte epigenética del ambiente. No todos los aromas son igual de calidad hedónica para todas las culturas, ¿sí? Hay culturas que pueden ser muy agradables un tipo de aroma que para nosotros puede ser un rechazo. Entonces eso también hay que tener en cuenta al momento de rehabilitar. Como comentaba la otra vez con unos colegas, ¿verdad? Para la cultura oriental hay olores que para ellos es súper agradable porque lo tienen en la dieta, qué sé yo, el ajo, o ese tipo de aromas, pero para la cultura occidental no siempre es tan agradable eso. Entonces eso también hay que tener en cuenta, que es de acuerdo a la cultura cada cuestión, porque de acuerdo con eso va a tener mayor o menor estímulo. Y sabemos que todo el estímulo que nosotros podamos dar tiene también una implicancia en la epigenética, que puede activar o desactivar mejores talos o cuales receptores, ¿sí? Y como le estábamos hablando, entonces tenemos cuestiones cognitivas y moleculares. Esto es un poquito más de indicadores de neuroplasticidad, que es lo que había hablado Patricia, ¿verdad? De todo lo que nosotros vemos a medida que se va haciendo el entrenamiento olfatorio, va mejorando la sensibilidad del epitelio olfatorio, van habiendo aumento a nivel de la estructura del bulbo olfatorio y de otros elementos de la vía olfatoria. Entonces, ¿qué se fue viendo también con el entrenamiento olfatorio? Este es un estudio del 2019 que fue publicado por estos autores, ¿verdad? Donde vieron que el entrenamiento olfatorio también favorece el entrenamiento multisensorial, y que incluso puede haber una transferencia del aprendizaje desde el punto de vista del entrenamiento olfatorio a otros tipos de estimulaciones neurológicas, voy a decir, ¿verdad? Entonces, se entrenó a pacientes durante 40 días, a un grupo con entrenamiento olfatorio y a otro grupo con entrenamientos visuales, ¿verdad? De dificultades similares, ¿sí?
Y luego se dio, ¿verdad? Con estos entrenamientos se hicieron pruebas diferentes de diferentes tipos, ¿sí? Y se dio que las personas que habían tenido entrenamiento olfatorio durante ese tiempo tuvieron mejores resultados en pruebas que evaluaron la memoria visual, ¿sí? Entonces se habla de una posible transferencia, de que no solamente uno entrena el epitelio olfatorio, sino que también hay conexiones de la vía olfatoria con otras zonas sensoriales que pueden estar siendo mejor estimuladas a través del simple entrenamiento olfatorio. Lo interesante es que esto también se probó en bebés, ¿sí? Que en recién nacidos, no se le hizo precisamente un entrenamiento, sino que a los recién nacidos que se les dejaba mamar con los ojos abiertos y el pecho descubierto, ¿sí? Tenían como más reacciones visuales a la luz que los pacientes a los que se les evitaba que huelan la piel de la madre, cubriendo con el pecho, ¿verdad? Mantenían los ojos más tiempo cerrados y tenían menos reacciones. O sea que es probable que este entrenamiento olfatorio no quede solo a nivel de la vía olfatoria, sino que también pueda llegar a mejorar otras áreas de estimulación sensorial. Aún se está estudiando, no es una conclusión definitiva, pero probablemente vayamos más allá. Y esto es importante para lo que viene después, que son los entrenamientos ya más a nivel cognitivo, tanto para enfermedades neurodegenerativas como en el envejecimiento, que es lo siguiente que les voy a comentar. Entonces, este es un estudio también que evaluó en el 2013, hay otros también, el entrenamiento olfatorio en pacientes con enfermedad de Parkinson, enfermedades neurodegenerativas. Bueno, sabemos que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa y que los síntomas olfatorios prodrómicos del Parkinson se presentan 20, 15 años antes que los síntomas clásicos. O sea que una hiposmia o una alteración de olfato que no podemos atribuir una causa, es un paciente que tendríamos que hacer un seguimiento porque podría ser un Parkinson incipiente o un parkinsonismo, ¿sí? Entonces, son pacientes que no es que hay que dejarlos nada más, sino que hay que hacerle un seguimiento. Tampoco le podemos asegurar vas a tener Parkinson, ¿verdad? Porque todavía no está del todo descifrado eso, pero sí es un paciente que hay que seguir, ¿sí? Bueno, en este trabajo se reclutaron pacientes con una edad media de 63 años, de ambos géneros, ¿sí? Donde la enfermedad tenía una evolución de 7.5 años, más o menos 4.8 en el grupo que fue recibiendo entrenamiento olfatorio, y en el grupo control tenían un promedio de 4 años más o menos de evolución de enfermedad de Parkinson confirmada. O sea que son pacientes que ya venían con mucho tiempo de alteración olfatoria, luego presentaron síntomas de Parkinson y desde que se le hizo el diagnóstico pasó este tiempo para que sean reclutados para este estudio, ¿sí? Se tomaron medidas de umbral, de detección de olores, discriminación e identificación, ¿sí? Y a este grupo se le entrenó durante 2 meses y a este grupo no recibieron entrenamiento directamente. ¿Qué fue lo que encontraron? Los pacientes que han recibido entrenamiento mejoraron en un 26% de esos pacientes mejoraron su capacidad olfatoria. Obviamente no vamos a decir que se curaron del Parkinson ni nada, pero hubo una mejoría a nivel de los test de evaluación olfatoria. Y hubo un grupo, un 74, que no tuvo ningún cambio, por lo menos no empeoraron, pero tampoco tuvo ningún cambio. En el grupo control, que no recibió entrenamiento olfatorio, solamente un 9% tuvo algún cambio significativo, pero un 11% tuvo un deterioro en las pruebas olfatorias luego del mismo tiempo que dejaron pasar con el grupo
de entrenamiento. O sea que a las 2 semanas evaluaron a ambos grupos y estos fueron sus resultados. Entonces, el entrenamiento olfatorio mejora, aunque sea una enfermedad neurodegenerativa, mejora las pruebas en promedio de evaluación de función olfatoria. Ahora bien, algo interesante es que lo que o sea, perdón por la redundancia, lo que más tuvo resultado positivo fue la discriminación de los olores, no tanto el umbral de detección de los olores. ¿Y esto por qué? Porque aparentemente la discriminación tiene también funciones cognitivas superiores en comparación con la parte que detecta el umbral olfatorio. Entonces, aparentemente, este procesamiento olfatorio que llega a nivel cognitivo es el que mejora con el entrenamiento olfatorio en esta enfermedad neurodegenerativa, ¿sí? Por lo tanto, es probable que el entrenamiento olfatorio vaya un poquito más allá de una simple estimulación y ya sea porque mejora la atención a los olores que fueron entrenados o por la misma concentración durante el periodo de entrenamiento, la concentración aromática. La cuestión es que hay una mejoría a nivel cognitivo y esa mejoría a nivel cognitivo da una mejor calidad de vida. Estamos hablando de pacientes que van evolucionando en una enfermedad que no tienen mucha respuesta. Otra cosa interesante de este estudio que no está aquí, creo, no está, es que estos pacientes, todos estos pacientes eran pacientes estables en los últimos 4 años. No eran pacientes que fueron empeorando. Eran pacientes estables, pero que su capacidad olfatoria estaba muy reducida y bueno, a eso se les tomó. Entonces probablemente también el hecho de que estén en un momento estable de la enfermedad es la que haya contribuido a que haya estas mejorías. Conclusión, puede haber una mejoría de la calidad de vida en con un entrenamiento olfatorio, pero que va más a nivel cognitivo sobre todo. En cuanto al envejecimiento, también se hicieron diferentes estudios, y uno de los últimos estudios que encontré fue el del 2017, en pacientes mayores, ¿verdad? Donde se ve, obviamente, por encima de los 70, una disminución importante de la función olfatoria, y eso lleva también a un déficit cognitivo y a un déficit de depresión, o sea, del estado de ánimo, a una depresión en muchos pacientes de la tercera edad. Por tanto, ¿qué hicieron? Tomaron a 91 pacientes, entre este rango de edad, 50-84, a 60 pacientes lo llamaron grupo de entrenamiento olfatorio, grupo control fue el 31, estos pacientes recibieron entrenamiento olfatorio, el grupo control un entrenamiento con Sudoku, ¿verdad? Que también es un buen entrenamiento cognitivo. Le midieron pre y posteriormente al entrenamiento la función olfativa, función cognitiva con mini mental test y otros test más similares, y evaluaciones de bienestar subjetivo de los pacientes. Durante 5 meses entrenaron, como les digo, con Sudoku al grupo control, y entrenamiento olfatorio clásico, 4 olores, 10 segundos cada uno, 2 veces al día, ¿sí? ¿Y qué tuvieron como resultados? Que hay una mejora significativa de la función olfativa en los pacientes con entrenamiento, una mejoría en la función verbal y del bienestar subjetivo, se sentían hasta 7 años más jóvenes estos pacientes, ¿verdad? Y una disminución de los síntomas depresivos de estos pacientes que fueron entrenados. Esto en comparación con los pacientes que recibieron una estimulación cognitiva solamente por medio del Sudoku. Por tanto, se concluye que también es una manera sencilla, económica, sin efectos colaterales, que puede mejorar la calidad de vida de las personas, tanto a nivel cognitivo como emocional, en cada uno de estos pacientes. Y es algo interesante para poder estimular a ellos. Bueno, y eso era lo que tenía para compartirles. Muchas gracias. Gracias, Adelaida.
Bueno, nuestra idea ahora era dar un espacio para que puedan preguntar, así que por eso hemos dejado un espacio bastante grande después de las charlas. Si alguien tiene preguntas sobre lo hablado o alguna cosa que no hayamos hablado y que tengan dudas. Yo me voy a animar y voy a hacer la primera pregunta, si bien no es sobre la rehabilitación en sí, pero bueno, todos como torrinos estamos viendo muchos de estos pacientes en el consultorio a raíz de la pandemia, y quería saber la opinión de las dos sobre el ácido tióptico, si lo utilizan, si creen que es bueno en este caso, qué resultados han tenido. Sí, yo lo utilizo, pero no reemplazando la rehabilitación, que es algo que le explico a todos, que es una ayuda, sí, por el efecto que tiene, digamos, en disminuir un poco el efecto adverso de los radicales libres, ¿sí? Como antioxidante, y para ayuda de lo que es la regeneración neuronal. Pero les explico que es como ayuda a la rehabilitación, no la reemplaza, porque mi experiencia previa, por lo menos en los postvirales, fue eso, que se venía conjuntamente podía ayudar, pero sola no. Y especialmente en las parosmias es donde más me interesa darlo, indicarlo. Yo lo mismo, lo utilizo como un complemento a la rehabilitación, porque lo que, de todas las cuestiones, lo único que tiene una evidencia 1A, 1B, creo, es el entrenamiento olfatorio, ¿verdad? Entonces, todo lo demás, tanto el ácido tióptico como la vitamina A intranasal, es complementario al entrenamiento. Entonces, yo utilizo 600 miligramos día, vía oral, por lo menos siempre teniendo en cuenta que tiene que ser media hora antes o 2 horas después de la comida, ¿sí? Entonces algunos pacientes optan por hacerlo a la noche, después de la cena, 2 horas después de la cena, durante por lo menos 1 a 3 meses, dependiendo también de la tolerancia del paciente, pero siempre complementario a la rehabilitación olfatoria, siempre. Bueno, perfecto, muchas gracias. Ahora nos están preguntando la experiencia en pacientes con tumores cerebrales que padecen cacosmia, si recomiendan la estimulación olfatoria sería adecuada o contraproducente. Yo no tengo experiencia en eso. Tuve No, un no. paciente con una fantosmia y tenía un meningioma, era muy leve su fantosmia, muy leve. Inclusive probamos un tiempo y no volvió, no le molestaba tanto, le interesó más saber su diagnóstico. Esa es como la única experiencia que tuve. Si podría servir, imagino que como parte de su proceso es cerebral, puede ser, pero no. No sé. Y yo tengo otra pregunta, perdón que sea tan Sí, insistente, pero Por es favor. es un tema que por lo menos a mí me vienen muchísimos pacientes y si no somos especialistas en olfato a veces nos quedamos con dudas. ¿Qué opinan ustedes sobre los corticoides intranasales? ¿Qué dosis dan? ¿Por cuánto tiempo? ¿Lo dan o no lo dan? ¿Y en qué momento de la etapa post-COVID? O sea, apenas tienen el diagnóstico, porque en su momento se hablaba de no dar corticoides intranasales, incluso me han venido pacientes con rinitis que lo usaban de forma crónica y no lo usaban porque decían que por miedo o porque les habían dicho que no era bueno por si se contagiaban de COVID. ¿Qué experiencia o cómo utilizan ustedes este tipo de herramienta? Yo solo utilizo si es un rinítico, solamente en ese caso, ¿verdad? Utilizo como tratamiento de la rinitis como cualquier otro paciente, ¿verdad? Pero para la hiposmia o la parosmia post-COVID o post-viral no tiene ninguna respuesta el corticoide intranasal, no hay ningún efecto sobre la alteración olfatoria, solamente si es por el tema de la rinitis y bueno, hay una inflamación y todo eso, entonces en ese caso podría servir, pero si no es solo por el tema viral, ¿no? Y lo que es interesante ahí es el hacer la endoscopía al paciente, ¿verdad? Y tratar de fijarse bien en la hendidura olfatoria. O sea, ir a ver si hay un edema en la hendidura olfatoria o secreciones en la hendidura olfatoria. En ese caso, sí hay una cuestión de posicionamiento para desinflamar esa hendidura olfatoria y sí se puede utilizar en ese caso los corticoides, pero hay que posicionar al paciente para que llegue, porque generalmente no llega, ¿verdad? Pero más de eso,
si no es por una inflamación de la mucosa, no tiene una respuesta. Tal cual, coincido. O sea, no lo tomaría como contraindicado en los riníticos y sinusíticos crónicos lo sigo usando. Y si tienen algún síntoma nasal, sí. Pero si no tienen ningún síntoma nasal, no se justificaría usarlos. Sí es interesante ver el techo de la fosa nasal, porque a veces se encontraron engrosamientos en la hendidura olfatoria, y ahí sí, ahí algún tipo de corticoide serviría. Perfecto. Acá nos están preguntando qué tiempo consideran realizar la estimulación o cuándo consideran un fallo del tratamiento. Mínimo, lo que yo les digo a mis pacientes es mínimo 3 meses, porque tenés que tener más o menos un recambio, por lo menos una serie de recambio del epitelio olfatorio. Ideal 6, lo que pasa es que muchos pacientes no llegan a los 6, ¿verdad? Y si hace falta más tiempo porque no tiene ningún efecto colateral negativo. O sea, un entrenamiento lo puede hacer cualquiera, hasta una persona sana, y no le va a pasar nada. Ahora bien, hoy justo vino una paciente con una parosmia post-COVID que hizo 2 meses bien su entrenamiento y después lo dejó y continúa con su parosmia exactamente igual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empezó a mejorar y ya estaba cansada y le cuesta llegar a los 3 meses. Y eso es algo que pasa con los pacientes, ¿verdad? Pero antes de 3 meses no podés decir que haya habido un fallo ni nada, porque hay que esperar a todo el recambio del epitelio por lo menos. Yo tranquilamente seguiría 1 año o más sin ningún drama. Perfecto. Y acá preguntan algo que también me intriga mucho a mí, es ¿cuándo pedir imágenes? ¿Cuáles pedir y en qué casos? A mí, si no hay signos de inflamación, si no estamos sospechando congestión e inflamación, para mí sirve mucho la rezo, pero sería, en principio, en la etapa relativamente aguda, o sea, dentro del primer mes puede ser muy interesante, porque se han visto cambios, por más que todavía no se termine de entender del todo qué significan, pero se ha visto cambios y podemos ver dónde afectó, llámese fosa nasal, llámese bulbo olfatorio o corteza. Y si no, pasado más de 6 meses, si siguen anosmia, puede ser interesante de ver qué involución hubo. O al año, o quizás a los 6 meses, eso depende un poco de la ansiedad del paciente y un poco relacionarlo con lo otro que dijimos. Fallo de tratamiento, varios meses, y siguen anosmia especialmente, más que hiposmia, ¿no? Anosmia, yo hago mucho la separación entre anosmia y hiposmia, porque siempre creo que si empiezan con hiposmia o parosmia, por lo menos algo ya está funcionando. Si están en anosmia es donde me causa más dudas. Ahí, pasados los 6 meses, o esperar 1 año, depende de la ansiedad del paciente, le pediría una rezo. Después, el tema de la hendidura olfatoria, si tienen una óptica para mirar, es lo ideal. Si no, en algún momento, si ven que no hay mejoría, sería importante con alguna imagen ver la hendidura olfatoria, y eso puede ser TC, resonancia, lo que quieran. No sé tú, Adelaida, que tenés la Lo óptica. mismo, yo uso en los trabajos de endoscopía de la hendidura olfatoria hablan mucho del endoscopio 30 grados, ¿verdad? Yo utilizo el de 0 y posiciono al paciente, hago una hiperextensión porque es lo que tengo en el consultorio, hiperextensión cefálica, ¿verdad? Y un poquito de posicionamiento de la cabeza, y ahí puedo llegar. Mi endoscopio es realmente un otoendoscopio, por lo tanto es bien, una óptica muy finita, no molesta mucho. Entonces a mí me gusta mucho utilizar eso para poder evaluar la hendidura olfatoria. Casi de rutina, estoy empezando a utilizar con más frecuencia. Cuando no podía utilizar eso, sí pedía una tomografía si tenía alguna sospecha de congestión, por ejemplo, un rinítico crónico. Que eso hay bastante, acá en Paraguay tenemos un alto porcentaje de rinitis perenne, entonces uno no puede dejar de mirar esa parte, ¿verdad? Y me guío más con eso. Sí, si después pasa mucho tiempo, un paciente, qué sé yo, en casos post-traumatismo de cráneo, de todo eso, sí pido una rezo, sí o sí. O si no, pacientes que no tienen ninguna respuesta, entonces ahí me iría
a una resonancia también, ¿verdad? Para ver un poquito la medición del bulbo olfatorio, de las estructuras y todo eso. En agudo no me llegan pacientes, o sea, casi la mayoría de los pacientes vienen porque, no sé, en agosto se quedaron sin oler, o desde enero que no están oliendo, entonces ahí vienen a consultar. Y lo que sí yo recomiendo es la olfatometría, ¿verdad? Muchos pacientes dicen, no huelo nada, y le haces una olfatometría, le encontrás en una hiposmia leve y todo. Lo que pasa es que con la parosmia se confunden tanto que no saben medir realmente cuánto huelen y cuánto no. Entonces, para mí es hacer una endoscopía o una tomo si es que tengo sospecha de congestión nasal, una olfatometría, y si hay alguna discordancia entre, está peor de lo que el paciente refiere estar, entonces ahí pediría una rezo de entrada, o si no más adelante. Esta pregunta también un poco lo respondiste, pero en definitiva lo que nos están preguntando es cuándo es el momento o el tiempo después de la pérdida de olfato que debemos derivar para la evaluación o rehabilitación de los pacientes post-COVID. En cuanto puedan, les diría, sí. Por más que ese trabajo que yo mostré solo separaba entre antes de 12 meses o después de 12 meses, en realidad cada vez más se ve que antes se comienza mejor. Tampoco significa que en cuanto estén de alta, pero sí, en realidad antes comienzan mejor, así que puede ser el primer mes, los primeros 15 días o a los 2 meses. La realidad que lo ideal es que se derive, y además por lo otro que decía Adelaida, poder medir, porque a mí me pasó muchísimas personas pensar que estaban en anosmia y estaban entre un moderado o casi normal, y convencidos que estaban en anosmia porque llegaron 3, 4, 5 meses después y se habituaron tanto a la idea que no huelen que habían parado de intentar. Entonces les puede sorprender. O encontrar directamente una hiposmia severa, y eso ya igual te permite manejarlos distinto. Así como hay gente que puede estar peor de lo que piensan, pero ayuda mucho poder saber dónde estamos parados para guiarlos mejor. Así que sí, en cuanto lo ven, lo derivan. Hay algo que yo me pregunto, esto es una pregunta mía, no es algo, no tengo ninguna estadística ni nada, pero es una cuestión que me viene resonando mucho, es si al post-COVID, que tiene también mucha cuestión de afectación cognitiva, como que están más lentos después de recuperarse, como que les cuesta pensar, calcular, y se plantea mucho la rehabilitación neurocognitiva, como la rehabilitación respiratoria, los que estuvieron internados y todo eso, ¿por qué esperar a iniciar una rehabilitación olfatoria? O sea, si también está demostrado que estimulando el olfato podés llegar a ciertas áreas cognitivas, ¿verdad? ¿Por qué esperar en COVID más allá de un mes, que es más o menos el promedio donde la mayoría que recuperó, ya lo recuperó, ¿verdad? Entonces yo creo que cuanto antes se inicie la rehabilitación, le va a venir bien la rehabilitación tanto para recuperar el olfato como la rehabilitación tal vez le venga bien, no hay todavía nada escrito, pero creo que podría venir bien también como una parte neurocognitiva. Entonces yo creo que no hay que esperar más allá del mes para iniciar. Perfecto, y acá también nos preguntan con qué frecuencia asisten los pacientes a la terapia olfatoria. Entiendo, será cada cuánto hacer una consulta, creo que quisieron mencionar eso. Sí, no sé si está relacionado con el último trabajo que mencioné, que hacían una rehabilitación más guiada de cerca, que esos eran sesiones semanales, pero no es lo que habitualmente hacemos nosotros. Por lo menos la doctora y yo. Yo en mi caso les indico, y el control, en general el control presencial, mucho antes de los 3, 4 meses, no conviene, porque probablemente uno no nota un cambio tan importante. Me gusta hacerlo si puedo por teleconsulta, ahora que existe, como al mes y medio, sí. Antes me lo citaba a veces más o lo llamaba por teléfono. Ahora lo bueno en la teleconsulta es por la adherencia que decía la doctora. Más o menos al mes, mes y medio, si no notaste mejoría, te pinchás, ¿sí? O sea, empezás a perder la inspiración de seguir. Como casi todo, como le pasa al rinítico y todo. Entonces, para que no dejen el tratamiento, yo en general les sugiero que me vean por la web o me escriban, etcétera, más o menos al mes y medio, 2.
¿sí? Como para repasar, les digo siempre, ver cómo está, repasar si tenemos que ajustar algo, pero verlo, en general es bueno esperar unos meses, 4 meses, aunque sea para ver respuesta, quizás 3. Yo le doy la opción, o sea, le digo al mes nos vemos, ya sea por teleconsulta, también implementé el tema de la consulta online, o presencial, dependiendo de lo que el paciente quiera, pero al mes hay que verlo para, más que nada para orientarle, para ver qué tal está, que sea un poco consciente, que pueda compartir su experiencia, o sea, es como que el paciente necesita ese soporte y verlo en 3 meses es mucho, ¿verdad? Entonces sí, yo trato de hacer un control al mes. Vi que en España, no recuerdo bien en qué parte de España, estaban haciendo sesiones con las terapeutas ocupacionales de 2 o 3 veces por semana, ¿sí? Acá yo no lo veo muy factible al paciente viniendo 2 o 3 veces por semana a una terapia de rehabilitación olfatoria, porque por el miedo al tema COVID, ya sea por el tema costo, por lo que sea, o sea, estar llegando por tiempo y todo lo demás 2 o 3 veces a terapia, no va. Entonces, por lo menos tratar de lograr esa adherencia durante un mes y luego ir agregándole otros aromas y darle otras indicaciones, qué sé yo, a los 3 meses de completado yo intento agregarle otros aromas y luego nunca logré pasar más de los 6 meses. La idea es la tercera etapa, que use difusores como para poder identificar en diferentes partes aromas, ¿verdad? Esa es mi idea de llegar alguna vez, pero todavía no logré que un paciente tenga más de 6 meses de adherencia, ¿verdad? Pero sí, creo que el control, por lo menos mensual, es importante hacer para que el paciente continúe. Pero menos de eso, no lo veo muy necesario. La terapia semanal en el clínicas acá es que lo hicieron mucho tiempo, ahora por pandemia tampoco la están haciendo, están intentando hacer algo por web. Nosotros en el hospital estamos con ganas de empezar también eso, pero bueno, por ahora no, pero sí insistirles muchos de seguir. Yo quería mencionar algo de lo del fallo de tratamiento. Yo en general recién bajaría en principio el pulgar al año de evolución, que no significa año de tratamiento, ¿no? Sino año de evolución, si es que está en anosmia, y diciéndole que si no con los tratamientos, normalmente lo que les pongo es un tiempo al paciente, y ahí charlamos. Entonces, más allá de los controles, al mes y medio, 2, y a los 3, y etcétera, les suelo decir que lo planteemos como 6 meses, que nuestro camino van a ser 6 meses. Y si obviamente con controles en el medio. Y si ahí realmente no pasó nada, charlamos sobre seguir o no. Sí, la mayoría deja, alguno que otro sigue insistiendo y va buscando otras alternativas, pero trato de que lleguen por lo menos al año de evolución, que no es fácil, pero bueno, es negociar. Es negociar. Bueno, nos quedamos sin preguntas. Yo lo único que le quería preguntar es, a los pacientes, cuando le hablan de la estimulación olfatoria, obviamente que lo más difícil en estos casos es la adherencia al tratamiento, es decirle, bueno, ¿cuál es el mínimo de veces por día que lo tendrían que hacer como para decir, bueno, están haciendo al menos el mínimo de tratamiento? 2 veces al día como mínimo. Sí. Okay. Si quieren hacerlo más, no hay drama. Y en medio de eso, complementar con los olores cotidianos, ¿verdad? Por ejemplo, sí o sí 2 veces al día las esencias, ¿verdad? Pero de repente, si quiere hacerlo, no sé, oler el café, que el primer sorbo del café lo tenga un poquito en la boca y trate de pensarlo, ¿sí? Y luego se termina de tomar, como que tratar de diferenciar lo que va ingiriendo el paciente, también para estimular un poco la parte de retroolfato, ¿verdad? Entonces, es lo que yo le planteo durante el día, ¿verdad? Y si tienen cualquier otra cosa que quieran oler, no sé, la crema o lo que sea, que también lo estimulen. Algo que no mencioné es lo que había dicho Patricia, ¿qué pasa si no tenés los aceites esenciales? Yo soy amante de los aceites esenciales,
pero bueno, en la realidad es que no todos los pacientes lo pueden conseguir por diferentes motivos, y bueno, y utilizás lo que tenés, utilizás cáscara de naranja, cáscara de limón, utilizás también en frascos siempre como para que pueda mantener el aroma y luego cambiarlo, ¿verdad? Utilizo flor, utilizo hierbabuena, o sea, lo que tengas a mano siempre sirve, o sea, es mejor que nada. Prefiero los aceites por la concentración, pero si no tenés lo del día. Entonces, cuando el paciente está haciendo su entrenamiento y en el día a día está rodeado de un universo de aromas, y que también haga caso a todos esos aromas, que trate de ser consciente de lo que hay alrededor. Y más o menos eso es lo que hago. Sí, yo también, conciencia, aprovechar el almuerzo, el desayuno, la cena. Lo que hice para simplificar, porque también creo que es 2 veces por día, es reducir cantidad de olores en una época, pensando mucho en los paneles de entrenamiento, que muchas veces lo que hacen es un solo olor durante 3, 4 semanas, es que especialmente en la época que todos salían a trabajar, ¿sí? Que ahora todavía hay algunos, pero muchos están en casa, llegué a decirles uno que lo tienen que tener con ellos, y entonces lo huelen en el rato que se acuerdan, pero 2 veces por día lo tienen que oler. Y decir uno solo 3, 4 semanas. Y después uno solo 3, 4 semanas. Entonces decir, mira, por lo menos antes de lavarte los dientes, no sé, a la mañana y a la noche, o lo tenés, más de uno lo tenía en la oficina en realidad. Entonces llegaba a la oficina y olía. Y antes de irse a la oficina lo olía. Y fue lo más que, digamos, cambié para mejor adherencia, fue disminuir cuántos. Acá preguntan de la digeusia. ¿Querés responderla a vos, Pato? Si preguntan por digeusia, mi pregunta sería, ¿digeusia tipo alteración en la sensación de dulce, salado, amargo, ácido o alteración de sabor? Que muchas veces en realidad es por alteración del olfato. ¿A qué llamarías digeusia? ¿O cuál es tu duda sobre el gusto? Claro. A ver, a ver si escribe. Alteración del sabor, ok, y acá es este mismo tratamiento, o sea, la mayoría de las personas no tienen tanta alteración de gusto, o sea, sí pueden perder el gusto por COVID, porque sí hay gente que te describe que literalmente el café es agua, o sea, ni amargo ni nada, y de eso suelen recuperar bastante rápido, algunos quedan con algo de metálico, algo distorsionado, y ahí se puede estimular la boca, pero si es alteración del sabor, o sea que sí sienten el dulce, el salado, el amargo normal, pero el chocolate está raro cuando lo comen, el café está raro, la carne está medio fea, eso es con la rehabilitación olfatoria, que como bueno, mostraba uno de los trabajos, tanto inhalando por la boca como por la nariz, pero el trabajo está ahí, en mejorar el olor. Sí, a mí me pasó con una paciente algo rarísimo, que no tenía trastorno, ella no refiere trastorno del olfato, o sea, una paciente post-COVID, que ella lo que dice es que tiene trastorno del gusto, nada más. Y yo le insisto con que para mí debe tener algo en el olfato, porque no puede ser, pero ¿Y cómo ella lo insiste describe? como, ella describe con que todo tiene gusto feo, o sea, toda la comida, las salsas y demás tienen gusto feo. Pero bueno, yo la mandé igual a hacer la rehabilitación olfatoria porque para mí, aunque no se pueda testear por su obra social, porque eso también, no sé cómo será en Paraguay, pero en Argentina nos pasa mucho que no todas las obras sociales o las prepagas cubren la olfatometría, entonces ahí te quedas un poco sin una información tan valiosa. Pero bueno, yo en ese caso, no sé, les pregunto a ustedes que son las expertas, ¿está bien mandarla a hacer igual la rehabilitación olfatoria, aunque el trastorno sea solo del gusto? Sí, yo les explico, si realmente es eso, yo les pregunto bien claro, pero el dulce, ¿lo sentís? ¿El salado, lo sentís? Si es solo que la comida está rara, está fea, qué sé yo, les digo que probablemente por ahí no se den tanta cuenta, pero todavía hay algo en el sistema olfatorio que le está funcionando raro. Yo les digo que está más como fuera de lugar o que no sabe mandar el mensaje. Entonces, por eso quizás con los olores todavía no lo nota tanto, porque además uno no percibe la misma intensidad desde la boca que por adelante la nariz. Claro. Lo otro que le puedes hacer probar, que es algo que hace poco me dijo justamente Hummel, es que prueben que hoy me dijo una paciente que lo hace solita, prueben de comer con la nariz tapada un poco. A ver qué le pasa si le baja un poco el feo. O sea, literalmente, como cuando éramos chicos, estaban haciendo esto. Hoy justo una paciente con parosmia me dijo que hace eso.
que solita se fue dando cuenta que si hacía eso no era tan feo. Pero sí, cuando ellos sienten que está normal es difícil, pero yo a más de uno le pregunté, ¿pero estás seguro que estás con los olores, te sentís bárbaro o estás suficientemente bien que no molesta? Y más de uno te va a decir, no, bueno, es que no estoy tan mal, no estoy tan mal. No sé vos, Adelaida, si tenés alguna otra, pues no es fácil explicar. Es la misma cosa, o sea, cuando es lo mismo. Le pregunto, pero decime, ¿salado sentís? Sí, ácido sentís, o sea, le insisto mucho por ese lado y después le explico, si puedo, trato de mostrarle imágenes de, bueno, yo tengo conexión a la computadora, a internet, entonces le muestro imágenes de cómo es la olfacción por la nariz, cómo es por la boca, y le explico el porqué, el sabor de esa manera, y ahí es como que recién entienden y dicen, ah, ok, me quedo tranquilo porque sí, siento salado, dulce, ácido, amargo, y lo que tengo es un gusto raro, y ahí entienden lo que es que es más bien una disosmia y no una alteración del gusto. Entonces que realmente lo que hay que hacer es la rehabilitación olfatoria. Alteración del gusto como tal es muy raro realmente. No es que no haya, pero es muy rara. La mayoría son alteraciones de olfato. Yo diría más de un 90% para mí, 95% por lo menos a lo del olfato más que del gusto, ¿verdad? Entonces, no, y acá en Paraguay no es que hay obras sociales que cubren y otras que no, ninguna cubre. Entonces, no hay nadie que cubre. Intenté arancelar, intenté hacer un montón de cuestiones y no lo logramos con las prepagas. Así que si puedo, hago en el consultorio, si el paciente no puede, lo cito en el hospital que es gratuito y trato de hacerle la olfatometría, ¿verdad? Y si no hay forma de hacerla, entonces, bueno, me explico y vemos qué hacemos, ¿verdad? Pero va por ahí. Para mí siempre es entrenamiento olfatorio. Acá igual vuelve a preguntar por lo del gusto, y en realidad ahora que pienso tengo una paciente pobre, que le tocaron todas, o dos. Trigémino, que hay un trabajo que describe la alteración del trigémino, que puede ser desde ardor a demasiado seca la nariz, inclusive algunos sienten que está tapado, y vos lo ves y está hermosa la nariz, y cuando le preguntás un poco mejor es que la sienten seca y tan reseca que da la sensación de congestión. Y esta chica se quedó con alteración del gusto, se mezcla un poco entre el amargo y el ácido, se le mezcla el azúcar, durante mucho tiempo quedó todo ácido adelante, todo amargo atrás, no importa lo que comía, el trigémino y además parosmia, así que está impecable, realmente pobrecita, y extraña el vino. Con ella estoy haciendo todo, porque en realidad es sí estimular el olfato, sí el gusto, así que jugo de limón, azúcar o chocolate, para que tampoco sea azúcar, mate café y sal o papa frita. Y que vaya practicando en el gusto, por un lado, que tome el ácido tióctico, ahí sí que le digo ácido tióctico, y acompañar un montón, acompañar un montón. Ella va 10 meses, 10 meses, y después buscar trucos de qué cosas pueda ir disfrutando. Eso también trabajo mucho. Bueno, vos tenés experiencia, te uniste con una nutricionista, si no me equivoco, Adelaida. Yo les voy inventando, pero es bueno también ver trucos de cómo ir disfrutando mientras tanto. Yo, en cuanto al tema de nutrición, derivo pacientes a nutricionistas, porque como no pueden comer carne, no pueden comer huevo, no pueden comer pollo, no pueden comer pescado, o sea, ¿dónde se quedan sus proteínas? El tema, y lo único que nos falta es que encima de que se sienten mal, se te desnutran, entonces prefiero derivar a nutricionistas para hacer reemplazo. Acá en Paraguay no está muy vigente el tema del vegetariano o del vegano. Hay varios, pero no es lo más frecuente. Entonces le hablo, le entro por el lado de que tiene que aprender a hacer reemplazo para no torturarse con lo que come, para que pueda comer bien y no desnutrirse y eso pueda empeorar la situación. Entonces deriva a un nutricionista para ese tipo de reemplazos. Y aceptan, la idea que se cumpla o no es otra cosa, pero bueno, no sé. Y también la parte de soporte emocional psicológico. Hay pacientes que
se sienten tan mal con todo esto, más el miedo, el estrés de un año de pandemia y todo lo demás, entonces el soporte emocional es importante que hagan terapia. También para que hagan un poco de conciencia de que cuánto pueden estar mejorando, porque muchos pueden estar mejorando, pero están tan deprimidos que no se dan cuenta. Entonces, el tema de terapia es importante. No sé. Bueno, ¿alguna pregunta más o alguna duda más que les parece que pueda llegar a surgir? Yo creo que saqué todas mis dudas y les pregunté todo. Sí, yo creo que todo también, el corticoide era una pregunta frecuente, creo que estábamos, no sé, por lo menos entre lo que me han preguntado colegas, más lo que preguntaste vos y los de acá, creo que cubrimos todo. Bueno, les agradezco igual un montón. Excelentes las charlas, creo que nos sirvió a todos. Y cualquier cosa, bueno, el contacto, estamos todos en contacto porque esto es un tema que va a seguir, así que les agradezco a todos por su tiempo y salió buenísimo el taller. Dale, mil gracias, sí, cuando quieran escriben, y bueno, fue genial. Gracias, y gracias Adelaida. Gracias Patricia, gracias a todos, y sí, también a disposición para lo que pueda ayudar desde acá. Muchas gracias. Sí. Mil gracias, gracias Lourdes. No, por favor, muchas gracias a las dos y nos estamos viendo. Que anden Hasta bien. luego. Igualmente, gracias.